Dentro de mi nueva estrategia de creación de contenido, los podcasts pasan a tener una importancia muy alta. De hecho, si estás suscrito a alguno de mis podcasts, te habrás dado cuenta que estoy creando muchos episodios. En cada uno de los podcasts que tengo, ahora son 9, estoy creando episodios prácticamente a diario, o varios a la semana al menos, con un formato más corto, directo al grano, contando alguna historia, algún aprendizaje, alguna noticia, alguna tendencia, alguna novedad, dependiendo del podcast. Si es de SEO, hablo de SEO, de Google. Si es el de marketing digital, hablo de marketing digital. Si es el de productividad, hablo de alguna herramienta o alguna cosa importante, interesante, que pueda ayudar de una forma puntual. Y hoy, aquí en el podcast Los Últimos Días, estoy aplicándolo de igual forma. Así que voy a hablarte sobre la tendencia para mí del 2023, la que ya estamos viendo en muchas ocasiones, que está llegando este año, en 2022, y me refiero a la inteligencia artificial. Y voy a contarte 2 puntos. Bueno, antes de nada, mañana sale un nuevo episodio de este podcast, del podcast Los Últimos Días, donde voy a hablar sobre el poder psicotrónico y otras pseudociencias, así que no te lo pierdas. Dentro de esta estrategia de creación de contenidos de podcast, un día a la semana va a salir un episodio un poco más largo, más desarrollo, más al estilo de siempre, y el resto de episodios son más cortitos, de 5 minutos aproximadamente, donde te cuento algo interesante. Vale, de hecho, aprovecho para recomendarte un podcast que descubrí hace unos meses y que me está gustando muchísimo. Además es un podcast diario, no es demasiado largo, no sé si son unos 10 minutos, 15 minutos. El podcast se llama Algo que no sabías. Lo ha creado Tomás Balmaceda y básicamente te cuenta alguna historia y alguna cosa curiosa sobre algo que no sabías. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Búscalo desde la aplicación por la que estés escuchando este podcast porque estoy convencido de que te gustará. Volviendo al tema de la inteligencia artificial. Para mí va a ser una de las tendencias junto a los podcasts. De hecho, si buscas la palabra podcast dentro de Google Trends, vas a poder ver el crecimiento que hay a lo largo de los últimos años con respecto a esta búsqueda. Y además dentro de Google Trends, al poner la palabra, vas a ver también las búsquedas relacionadas y qué está buscando la gente, incluso qué podcasts son tendencia en la actualidad. La inteligencia artificial es, en las ciencias de la computación, la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de computadoras. No existe un acuerdo sobre la definición completa de inteligencia artificial, pero se han seguido 4 enfoques. 2 centrados en los humanos, sistemas que piensan como humanos y sistemas que actúan como humanos, y 2 centrados en torno a la racionalidad, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Todo esto comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial y el nombre lo acuñó en 1956 el informático John McCarthy, en la conferencia que dio en Dartmouth. Perfecto. Muy bien. Nos hemos puesto un poco de acuerdo con respecto a esto de la inteligencia artificial y que te estoy comentando que va a ser una tendencia muy importante. ¿Qué nos quieres decir con esto, Borja? 2 cosas. 1. He creado varios vídeos utilizando inteligencia artificial y los he subido a mi canal de YouTube. He pasado a la acción y he creado algunos vídeos. He investigado cómo hacerlo. He utilizado en concreto 3 herramientas para, 1, generar un texto con inteligencia artificial. Tú le pones algunas palabras y él automáticamente, estas herramientas que hay de inteligencia artificial, te generan un texto como si lo hubiera escrito un redactor. 2, he pasado ese texto a audio. Esto no hace falta inteligencia artificial, pero lo curioso es que, aquí te añado también otra cosa extra, nosotros podemos crear nuestra propia voz con inteligencia artificial. Ahí es donde está la diferencia. Antes, hasta ahora o hasta hace unos años, si tú le dabas un texto a un ordenador o a una herramienta optimizada para poder leer textos,
Básicamente lo que hacían eran voces de personas que grababan pues todas las sílabas posibles y se unían. El ordenador hacía que iba buscando la, buscaba el patrón de la y lo ponía. Entonces iba leyendo. Hasta ahí bien, se ha ido mejorando a lo largo de los años. Sin embargo, con la inteligencia artificial, esto ha dado un salto bastante importante. Y como digo, la mayor representación es que con la herramienta de script.com, de momento solo en inglés, esperemos que más adelante se pueda hacer en otros idiomas, al menos en castellano, en español, podemos grabar ciertos textos y la inteligencia artificial de estas herramientas permiten que luego tú escribas cualquier texto y puedan leerlo con tu propia voz, como si lo estuvieras leyendo tú. De hecho, creo que el mercado de las personas básicamente que se dedican a grabar voces, los locutores, ese trabajo va a desaparecer directamente. Ahora mismo el coste para grabar como si fuera un locutor realmente, un texto que tú le des y generar esa voz, es muy reducido. De hecho, en muchas ocasiones puedes hacerlo gratis. En este vídeo, he creado 3 vídeos con inteligencia artificial. Como digo, he utilizado 3 herramientas. Una para generar estos textos, otra para pasar de ese texto a voz, aunque he utilizado una herramienta que a priori no utiliza la inteligencia artificial. Hay algunas que sí que lo utilizan, pero esta que he utilizado yo es muy sencillita y es gratis, aunque, bueno, está limitada, pero para hacer ciertas descargas, ciertas creaciones del MP3 a partir de un texto es gratis y es la que yo he usado. Y por otra parte, la otra herramienta que se necesita, tenemos el texto, tenemos las voces, necesitamos los vídeos para crear esos vídeos con inteligencia artificial en los que tú les pasas a esa herramienta, le pasas el texto, le pasas la voz y a partir de ahí te genera un vídeo con unos, como si fueran los subtítulos, que puedes ponerlo y eligiendo distintas plantillas. Dependiendo de las palabras que se vaya usando en ese texto, y cada espacio, cada cierto tiempo, cada secuencia, te va metiendo de forma automática vídeos. Si dice, pues los perros son unos animales, te va a buscar un vídeo de perros que saltan todo el rato y cuando están caminando por la montaña, y te pone un vídeo de un perro caminando por una montaña. Y eso lo hace de forma automática en función del texto. Esta parte no está del todo optimizada, por lo menos en el idioma español, en castellano, y en inglés sí, está mucho mejor. Entonces, en ocasiones tenemos que usar ciertas palabras en inglés. Pero es algo muy interesante. Creo que ahora mismo va a ser una tendencia que tenemos que tener en cuenta porque nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Ya empieza a haber podcasts creados con inteligencia artificial de esta forma. Como te he comentado, el proceso es muy parecido, lo único que al final no meten el vídeo. Y seguramente empecemos a ver, te lo voy a dejar en las notas del episodio. En concreto, el podcast que está creado con un 60% de inteligencia artificial, han comentado, se llama Relatos Sintéticos. Puedes buscarlo, te dejo el enlace para que accedas a él. Bueno, el caso es que he creado varios vídeos con inteligencia artificial. Te explico en otro vídeo, que es justo el que te dejo, porque dentro de la descripción he puesto los enlaces a esos vídeos que he creado, y te enseño cómo he creado esos vídeos con inteligencia artificial, con esas herramientas que puedes probar tú. Es importante que empecemos a analizar, a conocer estas herramientas y que sepamos que está esta tendencia. Aunque creo que también se está un poco abusando y ahora ya es como antes, hace unos años, la palabra neuromarketing, neuro no sé qué, neuro no sé cuál, es lo mismo de siempre. Ahora llega la inteligencia artificial y todo el mundo quiere apuntarse la herramienta con inteligencia artificial para todo, aunque en muchas ocasiones no va a haber inteligencia artificial de ningún tipo. Pero, bueno, creo que es una tendencia que va a estar ahí, que va a ayudarnos enormemente y que puede cambiar el panorama por completo. Para los locutores de voz, por ejemplo, su trabajo se está acabando. Y para muchos otros.
para bien y para mal. Espero que te haya gustado este episodio. Me he alargado un poco más de lo que pensaba, pero al final te he ido añadiendo, me han salido nuevas ideas que quería comentarte que eran interesantes. En las notas del episodio te dejo por una parte el podcast Algo que no sabías y el podcast Relatos sintéticos, que puede ser interesante para que empieces a escuchar, al igual que el vídeo donde te explico cómo crear vídeos con tu propia para YouTube, por ejemplo, o para redes sociales a través de inteligencia artificial con ciertas herramientas. Espero que te haya ayudado. Muchísimas gracias. Mañana nuevo episodio del podcast Los Últimos Días. Gracias por compartir. En borjagirón.com puedes suscribirte a mi newsletter completamente gratuita que recibirás cada día de la semana, con aprendizajes, historias, novedades, enlaces, cosas que no sabías o que sí que sabías, pero que seguramente te interesen la mayoría de ellas. Un fuerte abrazo. Soy Borja Girón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.